Jesús, vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios. Les invito a que abramos nuestras sagradas escrituras. Bendito es el nombre del Señor. El libro del profeta Isaías, versos del 1, capítulo 40, versos del 1. Amén. Hasta el verso número 11, para la gloria de Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versos del 1 al 11, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y alabe a Dios cuando encuentre su porción de las Sagradas Escrituras. Amén. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versos del 1 al 11, para la gloria de Dios. Alabanzas a Cristo Jesús. Y vamos a darle lectura todos unidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, todos unidos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Bendito es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret nos acercamos ante el trono de tu gracia en esta hora, Señor, para pedir que tu buen Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Te suplicamos en esta tarde, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, que todos podamos, Señor, entender tu palabra. Señor, muéstranos, Señor, tu voluntad agradable y perfecta a través de tu palabra. Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Señor, reconociendo que necesitamos la iluminación, la guianza de tu Espíritu Santo para guiarnos, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Bendícenos en esta tarde, te lo suplicamos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, nuestro amado Salvador, de tal manera que la luz de tu rostro resplandeciendo en nuestros corazones nos ilumine, Señor, llenándonos con tu gloria, Señor, como has prometido para todo aquel que cree en tu nombre, que en su interior correrán ríos de agua viva. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Pueden tomar su lugar, en gloria a Dios. Y hay 5 postulados que son referentes de la Iglesia evangélica. Normalmente, cuando decimos que creemos en Dios, a veces se piensa que el decir que creemos en Dios ya es suficiente para ganarnos un lugar cerca de Él. Sin embargo, la Biblia nos habla de que también los demonios creen y tiemblan.
propia iglesia, la cual Jesucristo ha lavado con su sangre preciosa. Porque los demonios saben que la palabra de Jesús tiene poder. Los demonios saben que la palabra de Dios, el verbo de Dios, tiene poder. Y de tal manera que cuando la palabra de Dios es expresada, los demonios creen y tiemblan. ¿Alguien recuerda de algún pasaje en donde los demonios sabían que Jesús tenía poder y que por lo que Él dijera, ellos tenían que sujetarse y obedecerlo? Amén. ¿Alguien recuerda cuando iba Jesús llegando hacia un hombre de que se encontraba encadenado porque la mayor parte de su vida había vivido en los sepulcros, en los peñascos, en los lugares lejanos porque estaba posesionado por demonios? Y cuando Jesús, el Hijo de Dios, se acerca, aquellos demonios creían en Jesús y sabían quién era Jesús. Tal parece que los demonios ahora son más religiosos que los propios o más creyentes que los propios cristianos en ocasiones, porque los demonios saben que tienen que sujetarse a la palabra, y la iglesia a la cual Dios compró con su sangre no quiere sujetarse a la palabra. Cree que con el simple hecho de decir creo en Dios ya tienen un lugar cerca de Dios. Y el apóstol por eso dice: no, ¿quieres saber, hombre vano? ¿Crees en Dios? Bien haces, está bien, qué bueno que crees en Dios, pero tienes que saber que no es suficiente creer en Dios a la manera en que lo haces, o que la mayor parte de la gente. Usted le dice a un alcohólico: ¿cree en Dios? No, si yo creo en Dios y soy su amigo. Le dice usted a un católico y él dice: también creo en Dios. Le dice a usted a un mormón, a la gente quizá, y dice: sí, creo en Dios, pero no tiembla ante la presencia de Dios, no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Los demonios están obligados a obedecer la palabra, creen y tiemblan. Estamos hablando de algunos de los postulados que son y que se mantienen con vigencia para la iglesia evangélica. Estos postulados ya no los tienen los centros, los famosos centros o antros cristianos, ya no tienen estos 5 postulados que dieron origen al grupo evangélico o que se clasifica como evangélico. La mayor parte de grupos o centros cristianos tienen la Biblia como el pretexto, pero no como la esencia de la enseñanza. Dice la palabra de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y los ásperos se allanen. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué era el mensaje o cuál era el mensaje que Dios daba al profeta Isaías, que tenía que darlo a voces? ¿Qué tengo que decir a voces?, decía el profeta, y la respuesta de Dios era que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Normalmente la hierba representaba entonces a todo el género humano. Todo ser humano delante de Dios es como la hierba. Y la gloria del hombre es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bien, vamos a ubicarnos entonces
un símil para que el profeta con alta voz o con voz en cuello o en alta voz, alzando su voz, se la dijera al pueblo: pueblo, el pueblo o el hombre es como la hierba. Y la fama que el hombre logre tener, cualquiera que sea la buena fama o la gloria que llegue a tener, o las posesiones o las cosas que llegue a tener, son como la flor del campo. Y ya que le da el significado a que el pueblo era similar a la hierba del campo, a la hierba, y que la gloria del hombre o todos los logros que el hombre llegara a tener son como la flor del campo, entonces el Señor le dice: la hierba se seca y la flor se marchita. Es decir, que el hombre, con todos los logros que pueda tener, con todo lo que piense que es su fama, con todo lo que piense que es su gloria, con todo lo que piense que es lo que lo hace ser grande, con todo eso se seca, con todo y título, con todo y trabajo, con todo y dinero, con todo y propiedades, el hombre se seca. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Estamos en tiempos, hermanos, en que se ha menospreciado la palabra de Dios. Ya el pueblo no quiere recibir la palabra de Dios. La mayor parte del pueblo que se llama cristiano ya ahora está en centros, no está siguiendo los postulados de la iglesia evangélica, que son 5 postulados para el grupo evangélico. Es por eso que ahora la mayor parte de grupos que se llaman cristianos se llaman centros, ya no se llaman iglesias evangélicas. Han perdido el compromiso con estos 5 postulados que rigen el evangelio de Jesucristo. Y la gente le sigue en sus vanos razonamientos. Y esos lugares se llenan no por la palabra, no se llenan por la palabra de Dios, sino se rigen por las filosofías, por los argumentos de los nuevos supuestos apóstoles y profetas, que traen nuevas supuestas revelaciones, haciendo a un lado las sagradas escrituras. Hay 5 postulados que son para la iglesia evangélica, y estos son postulados que a través de los siglos han permanecido, porque son postulados que están fundados en las sagradas escrituras. 5 postulados: solo por la fe somos justificados, solo fide o soli fide, solo por la fe somos justificados ante Dios. Segundo postulado: solo por gracia somos salvos, soli gratia. Tercer postulado: soli scripture o solo la escritura como máxima norma de fe y conducta. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas visiones aparte de lo que ya Dios nos ha revelado en la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios está completa, ni le falta ni le sobra, está completa. Otro postulado, ¿alguien lo recuerda? Ya mencionamos: solo por la fe somos justificados, solo por gracia somos salvos, solo la Escritura, nuestra máxima norma de fe y conducta, nadie por encima de la palabra, todos sometidos a la palabra. La otra: solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Solo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos acceso a la gloria del Padre. Y el último postulado es: solo a Dios la gloria, o soli Deo gloria. Estos 5 postulados son los que han unido
para siempre. Amén, bendito es Dios. Rápidamente en esta fila busquen una cita en donde se hable acerca de que solo por la fe somos justificados. ¿Alguien lo recuerda rápidamente? Romanos 5.1, ¿qué nos dice? A ver, lo decimos en voz alta. Romanos 5.1. No hay otra forma entonces de ser justificado, sino solo por la fe gloriosa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos tenemos nuestra fe en Él? ¿Cuántos somos justificados por la fe en Él? Bendito es el Señor. La justificación es un estado espiritual en donde Dios nos declara justos en virtud, no de que seamos buenos, sino de que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces Dios dice, este es justo. ¿Por qué? Porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y Dios nos declara justos. Un texto que nos hable ahora de la gracia, de que solo por gracia somos salvos. Efesios 2, 8 y 9, adelante, hijo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces eso de que siempre en mi ministerio haga un pacto con Dios, pacte con Dios, siempre aquí, eso no es de Dios. Amén. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, no es una obra humana, sino es un regalo de Dios, un don de Dios, una dádiva de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito es Dios. Un texto que nos hable acerca de que solo la palabra de Dios, amén, es la que es útil. Por ahí está en Timoteo. Amén, ¿sí? Toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Nadie por encima de la palabra, nadie dando nuevas revelaciones o nuevas visiones. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos y estar firmes a la luz de la palabra. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendito es el Señor. Y el Señor está diciendo por eso a Isaías, ve y dile a este pueblo, dile a este pueblo, alza tu voz y diles, ¿qué tengo que decir a voces? Le dice Isaías a Dios, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Que el pueblo entienda para que ya no cometa los mismos errores, para que ya no cometa las mismas faltas. Recuérdales que son como hierba y que lo más que logren hacer, aquello de lo que se sientan orgullosos, es como la flor del campo, porque la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. El siguiente postulado, un texto que habla del siguiente postulado: solo a través de Cristo tenemos acceso a Dios. Amén. ¿Está en qué cita? Primero de Timoteo 2:5. Asimismo, o porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. San Juan 14:6, ¿qué nos dice? Yo
camino, dice Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Amén. Solo por medio de Jesucristo hay acceso a Dios, al Padre. Y el otro postulado, solo a Dios la gloria. No a los hombres, sino solo a Dios la gloria. Porque hoy hay apostolitis, hay profetitis, hay unquititis. Andan honrando, siguiendo a los hombres, honrando a las criaturas antes que al Creador, siendo que el único digno de gloria es el Creador, bendito es el Señor. Por eso solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. Amén. Hubo una ocasión en que un hombre, un siervo de Dios, recibe la visita de un ángel. ¿Se acuerdan de esa ocasión? Y se postró ante el ángel, pero el ángel le dijo: levántate, porque yo soy consiervo tuyo, adora solamente a Dios, bendito es Dios. Un ángel diciéndole a un hombre que no le honrara a él, porque el único digno de honra y gloria es Dios. Amén. Pero hoy estos apóstoles, o estos falsos apóstoles o falsos profetas, son honrados en una antropolatría perversa, honrando a las criaturas antes que al Creador. Es terrible que hermanos que han tenido 30 años y que los conocimos, 30 años en el Evangelio, que experimentaron la gracia de Dios, están metidos ahí, siguiendo a un apóstol, siguiendo a un pseudoprofeta. No comen o no hacen nada si no reciben la orden de su supuesto ungido. Pero nosotros tenemos solamente un glorioso ungido que está a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros no seguimos a los hombres, seguimos a Jesucristo, porque Él es el que nos muestra el camino al Padre. Él es el que nos lleva, nos traslada al reino glorioso del Padre. Solo a Dios la gloria. 5 postulados evangélicos que los centros cristianos no tienen. 5 postulados evangélicos que ya los centros cristianos o los antros cristianos no tienen. Dios le dice entonces al profeta Isaías: vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decías: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El pueblo puede perecer. Usted mismo puede apostatar si no cuida su fe en Cristo Jesús. Usted mismo como hierba puede perecer. Todo lo que usted siente o piensa que gane mucho dinero, eso es gloria que pasa como la flor del campo. Si usted considera que es bien inteligente, eso es como flor del campo. Si usted considera que tiene un gran perfil humano, eso es como flor del campo. Lo más que usted ambicione ser o piense ser, eso es como flor del campo. Porque la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Lo único que permanece y que permanecerá por la eternidad es la palabra del Dios nuestro, la cual
permanece para siempre. La flor se seca, la hierba se seca, la flor se marchita. Amén. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A través de los años hay mucha gente que ha rechazado a Dios, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Hay mucha gente que se ha envanecido en sus razonamientos, son filósofos cristianos o se llaman filósofos cristianos, pero han rechazado la sencillez y la profundidad y la autoridad de la palabra de Dios. Y andan en sus propios caminos y piensan que por argumentar, conocer a Dios, ya están del otro lado. Pero la Escritura dice que no es así, sino que Dios ha entenebrecido su mente. Dios les ha reprobado su mente, de tal manera que están ahora honrando, en lugar de someterse voluntariamente en obediencia a la palabra eterna de Dios, están siguiendo a hombres y están envanecidos en sus razonamientos. Y siguen a hombres como Cash Luna, a hombres como Guillermo Maldonado, a hombres como César Castellanos y otros tantos que siguen sus mismas herejías y los siguen a ellos como si ellos fueran la nueva revelación, como si Dios hubiera ocultado de su pueblo las verdades fundamentales, y no es así, porque Dios nos ha revelado su voluntad a través de su palabra. Por eso mencionábamos, a veces parecen ya más cristianos los demonios que aquellos que se dicen cristianos, porque los demonios ante la palabra de Dios tiemblan y saben que tienen que obedecerla. Ellos ya no tienen perdón porque ya fueron castigados con un final en el lago de fuego. Ellos ya están reservados para la condenación eterna. Pero a pesar de que ya saben cuál será su final y que ya no hay salvación para ellos, ellos tienen la palabra de Dios. Tienen reverencia por la palabra de Jesús. Cuando Jesús ordena algo, ellos saben que tienen que obedecer. Creen y tiemblan. ¿Y la iglesia será o seremos más fuertes que los ángeles? Porque eso es lo que hacen creer. Estas nuevas falsas corrientes hacen creer al hombre que el que tiene el control ahora es el hombre y no Dios, que Dios perdió el control, que ahora el que puede tener el control y decir qué hacer y cómo hacer es el hombre. Pero la Escritura dice que no es así, porque el hombre tan pronto muere, perecieron sus pensamientos con él. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Muchos que han estado pervirtiendo el Evangelio han muerto, ya se murieron, ya se olvidaron de ellos, pero la palabra de Dios sigue permaneciendo para siempre. A pesar de que en su tiempo ellos se sentían muy inteligentes, cuando murieron se acabaron, pero la palabra de Dios sigue vigente. Y sigue nuevas generaciones conociendo la palabra. Y sigue nuevas generaciones volviéndose y obedeciendo a la palabra. Pero también es cierto que hay generaciones que son perversas dentro del pueblo, que ya no quieren someterse a la palabra. Pero en esta noche, amén, el mensaje de Dios para el pueblo a través del profeta era: recuérdales que ellos solamente son hierbas. Y que si alguno se jacta y dice yo soy rico, o tengo fama, tengo gloria, no necesito a Dios, recuérdale que eso que tiene en este momento, así como la flor se marchita, así también pasará. Tienes un buen empleo y crees que ya estás seguro, tarde o temprano se te puede marchitar, se te marchitará. Pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Tienes propiedades, tienes dinero, en cualquier momento también se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tienes vigor, te sientes autosuficiente, sientes que tú eres un Dios en ti mismo. Recuerda que también la salud está en manos de Dios. Y que a pesar de que ahorita sienta que puedes comerte el mundo, dicen a puños, no es cierto. Puede marchitarse tu salud, tu fortaleza, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tienes tus negocios, bien, pero tarde o temprano pueden marchitarse tus negocios, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tienes quien te ame ahorita y te sientes amado y que no necesitas el amor de Dios. Ese amor se puede marchitar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo único seguro es la palabra de Dios. La única certeza eterna es la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, hermanos, atendamos a la voz de Dios y nosotros glorifiquemos a Dios y nosotros creamos solo la palabra de Dios y que nosotros nos deleitemos en Dios, que nosotros nos gocemos en su palabra, que nosotros escudriñemos su palabra, porque ella es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo permanecer? Vosotros permaneceréis en mí si permanecieres en mi palabra, dice Jesús. ¿Cómo permanecer en Cristo? Permaneciendo en su palabra. No hay otra forma. En esta noche vamos a dar gracias a Dios. No sabemos qué es lo que usted está siguiendo. ¿Qué está siguiendo? Sus instintos se van a marchitar. Está siguiendo sus impulsos, se van a marchitar. Está siguiendo su propio argumento, se va a marchitar. Quizá cuando usted tenga ya más años pueda usted decir: ¿cómo no aproveché? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecía la palabra? Pero si usted obedece, está a tiempo. Estamos a tiempo, tenemos vida. Hubo alguien que se marchitó, se secó, y que su fama y su riqueza también se marchitó como la flor del campo. Y de repente estaba en un lugar de tormento, abrió sus ojos en un lugar de tormento. Y es cuando entonces quiso atender a la palabra. Le dijo a Abraham: Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y que la ponga sobre mi lengua. Pero le dijeron: no es posible esto, porque no pueden pasar de allá para acá ni de aquí para allá. Y entonces dijo: manda uno que vaya de aquí y le advierta a mis hermanos, porque tengo hermanos, tengo familia. Pero también le fue denegado y le dijo: no, allá tienen a Moisés y tienen a los profetas. En otras palabras, allá tienen la palabra, allá tienen mi palabra, que la oigan. Si no quieren oírla, van a venir a parar igual aquí contigo, porque la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Dios quiera que usted y yo atendamos a la palabra, que dejemos la altivez de espíritu, que dejemos la soberbia, que derribemos todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, para que la palabra de Dios gobierne nuestra vida, y esa palabra que permanece nos haga permanecer en Jesús, y permaneciendo en Cristo estemos listos para el encuentro con Él en las nubes. Bendito es el Señor. Recuerde, no todo lo que te dice el Señor, entrará en el reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Vive revelada de su palabra. La palabra de Dios es la voluntad del Padre. Entonces, porque te digan: Señor, Señor, pero si no obedecemos la palabra, no tenemos que entrar al reino de los cielos. Porque solo por la Escritura conocemos
el carácter de Dios, cómo es Dios, y entonces podemos amarle por lo que Él es. Ya no le amaremos porque nos da cosas, sino le amaremos porque Él es nuestro Dios y nosotros ovejas de su palabra. Oramos a Dios en esta noche. Nuestros hermanos Pablo Reyes para guiarnos en esta oración. Amén.